Bien, jóvenes, un gusto poder saludarlos. Hoy vamos a ver el planteamiento del problema y cada uno de los elementos de los que se disponen en esa parte de la investigación. Conforme hago esta grabación porque estoy suspendido por de labores. De hecho, no estoy trabajando en mis actividades normales. Y dentro de ustedes son varios los cursos. Entonces he preferido grabar una clase para que ustedes puedan tenerla a disposición y que sea esa misma la que utilicemos con sus demás compañeros de otros salones y de otras carreras. Perdonen. Bien, les decía que en el tema del planteamiento, ustedes pueden observar en su estructura, trabajos de tesis, cada uno de los elementos que tiene. El tema anterior que habíamos visto era el tema del enfoque de la investigación. Y ese enfoque de la investigación ustedes pueden integrarlo dentro del planteamiento del problema como un inciso distinto. Toda la estructura que nosotros les presentamos a ustedes en el capítulo 1, ustedes van a ver que ese capítulo está orientado para que ustedes tengan todos los elementos que les permitan armar su metodología. Sin embargo, si ustedes consideran ampliar, agregar algunos elementos, o que por las características de su investigación ustedes definan que no es necesario, entonces pueden omitir algunos elementos. Algunos elementos en trabajos muy descriptivos, por ejemplo, como como las como una estadística descriptiva, digamos, en los que no se necesita una hipótesis, por ejemplo. Entonces eso lo van a poder ustedes omitir. Entonces, primero, en el planteamiento del problema, ustedes ven que les tengo marcado acá, si ustedes pueden ver esta parte. Me voy a ir aquí a la presentación. Creo que ahí en ese momento están viendo el cursor. Ustedes ven que entre el 1.2 y el 1.2.1 no tienen que escribir nada. ¿Qué quiere decir eso? Que el planteamiento del problema, que es el inciso 1.2, está integrado por los elementos que le siguen. Es decir, aquí entre planteamiento del problema y definición, ustedes no deben escribir nada, sino que todo lo que tenga que ver con el problema lo van a empezar a escribir después del inciso 1.2.1, que es la definición del problema. Cosa idéntica pasa acá, cuando ustedes ven el 1.2.3, que es delimitación del problema. Acá en este espacio, en este pequeño espacio, no tienen que escribir nada, sino que este elemento que se llama delimitación del problema está integrado por los siguientes 5 elementos, ¿sí? Entonces acá no escriben nada y empiezan a escribir en unidad de análisis, que son estos elementos de acá, y ahorita los vamos a ir comentando. Bien, entonces quiero que ustedes vean, por favor, estos van a ser los elementos del planteamiento del problema, por favor, y vamos a hablar de cada uno de ellos. Ese es el inciso 2 de su metodología, de su estructura de temas de tesis. Entonces, primero ustedes decir que el problema de investigación, ¿se recuerdan ustedes cuando lo vimos en los árboles? En los árboles nosotros vimos que el problema de investigación se colocaba en el centro. Es decir, desde ese momento nosotros ya teníamos claro que una investigación nace porque hay un problema que resolver. Entonces acá dice, toda investigación nace de un problema real que genera un estado de malestar. Un problema es algo que está mal. Un problema es una situación que les causa malestar, que les causa incomodidad, o es una situación que les genera una oportunidad, como en el caso de un proyecto, por ejemplo. Un proyecto en realidad no es un problema, sino que es una oportunidad que se puede resolver con la misma metodología. Yo les hacía el otro día, en alguno de los momentos les hice referencia a, por ejemplo, cuál es el problema que tiene una persona que tiene una cuenta de $2 millones en el banco sin moverse. ¿Tiene un problema o no tiene un problema?
Y alguien dirá, sí, no tiene un problema porque tiene mucho dinero. Pero realmente tiene un problema y es un problema de multiplicación de ese dinero. Porque él necesita invertirlo. Si no genera otros ingresos, entonces en algún momento se va a acabar el dinero. Quizás viviendo modestamente y por el monto que dimos no se lo acabe, pero tiene la oportunidad de generar mucho más dinero con ese capital, realmente convirtiendo ese dinero en capital. Bueno, entonces ustedes, toda investigación hace un problema que genera un estado de malestar. Un problema, por ejemplo, es el de la niñez en situación de calle. Bueno, la niñez en situación de calle es un problema o representa un problema, sí o no. Yo diría que sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es ese estado de malestar que genera? Bueno, resulta que los niños no comen, hay más delincuencia y una serie de características que se pueden generar de ello. Entonces, eso lo dijimos desde un inicio cuando armábamos los árboles y el árbol de problemas. Y decíamos que sin problema no hay idea y sin idea no hay investigación y sin investigación no hay tesis y sin tesis no hay graduación, les decía yo en algún momento, pero la idea es esa y en esa lógica, que sin problema no hay idea de investigación. Ustedes no pudieron haber generado un tema de investigación si no nacía de un problema actual y real. Entonces el problema debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica, es decir, de llevarlo a la práctica. Cuando ustedes van a trabajar sobre un tema en específico, y se me ocurren una serie de temas que ustedes han planteado en cada uno de los salones, pero que tienen ya claro lo que van ustedes a trabajar. Entonces, ese problema realmente debe implicar realizar una prueba empírica. Ustedes pueden decir que ante determinados fenómenos similares suceden problemas similares. Por ejemplo, yo podría decir que si construimos un nuevo país, que ya no se llame Guatemala, sino que tome otro nombre, pero el país crece con las características similares, crece con características de desintegración familiar, crece con características de pobreza, crece con características distintas, entonces esto va a volver a pasar, ¿sí? Y es algo que debemos de resolver. Regreso en un segundo.